Fragmentación urbana y clima en Colombia por Gonzalo Duque Escobar, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, febrero 13 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Las ciudades colombianas ubicadas en la región andina y Caribe, todas pertenecientes al trópico andino y caracterizadas por problemáticas sociales, ambientales y económicas comunes, requieren una agenda de adaptación al cambio climático donde se conjuguen estrategias no solo para reorientar su consumo energético, sino también para resolver los profundos conflictos del modelo de ocupación del territorio en un medio biodiverso y pluricultural que demanda enfoques de desarrollo sostenible en las políticas públicas sobre planificación, administración y actuación para los medios urbanos, considerando además de la estabilidad de la estructura ecológica de soporte y el respeto de los derechos bioculturales, los desafíos de los objetos de desarrollo sostenible. Estas reflexiones a propósito de la tragedia del pasado 8 de febrero de 2022 ocurrida en una zona urbana de Pereira y en límite de Dos Quebradas con antecedentes de invasión considerada de alto riesgo, ya que en un sector similar por falla del talud del río Tur también se había producido un evento hace 25 años. La de ahora, ocurrida tras un aguacero, repite provocando un deslizamiento hacia las 6:25 de la mañana que sepultó 6 viviendas y afectó otras 20 en la Esneda, causando la muerte de varias personas. Ver laderas del trópico andino caso Manizales, más espacio y oportunidades para el ciudadano. Imagen Parque del Río en Medellín, fuente del tiempo. La amenaza climática. Colombia ya convertida en un escenario urbano desde finales del siglo XX por la interacción de factores como cambio climático, clima extremo y presión antrópica, está sufriendo las consecuencias del colapso de sus ecosistemas y el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos expresado en sequías, incendios forestales, inundaciones y deslizamientos y otras agresiones. Entre los desafíos ambientales le urge priorizar la adaptación de los medios urbanos con sus entornos al medio tropical andino, resolviendo su vulnerabilidad al cambio climático. Ante dicho escenario, como respuesta en el país se han puesto en marcha estrategias de mitigación y adaptación indiscriminada, mientras las de adaptación consideran la vulnerabilidad de las comunidades humanas y de los ecosistemas ante ciertos eventos climáticos sin mirar a fondo el contexto. Las de mitigación se han quedado en la normativa para reducir las emisiones en sectores específicos, transporte, industria, agricultura, energía, etc., y para la preservación y mayor presencia de sumideros de carbono, un capítulo en el que también cabría legislar sobre procesos de renovación urbana de alto contenido socioambiental. Ver bosques, cumbre del clima y ENSO y violación de derechos ambientales en Río Blanco. Imagen inundaciones por el paso de Iota en Cartagena, tomada del Universal. Y en relación con los acuerdos sobre cambio climático sabemos de los escollos a nivel internacional, ya que la política ambiental está expuesta a las decisiones de los grupos de poder que son quienes deciden qué acciones se deben emprender. Si allí para la implementación de acciones necesarias que todavía son insuficientes, el asunto no se puede considerar como si fuera un campo de percepción, preocupación y acciones homogéneas. El problema fundamental en gran medida se relaciona con la fórmula a implementar por estar expuesta a las decisiones que se deberían considerar prioritarias en los acuerdos. Ahora, siendo las ciudades y en particular las grandes megalópolis de los países en desarrollo núcleos de múltiples interacciones que deterioran los ecosistemas, degradando los servicios ambientales que proveen, las implicaciones de la creciente urbanización, alterando el clima con sus emisiones y cambios profundos en la regulación térmica e hidrológica, el desafío obliga a precisar los daños ambientales e identificar responsables y afectados, lo que exige es descifrar los núcleos receptores de insumos y expulsores de desechos y la racionalidad de las decisiones involucradas. Ver clima andino y problemática ambiental. Y llega el invierno, pero la vulnerabilidad que imagen proyecto para el Parque del Río Cali, tomada de Daily.
El desafío ambiental, pero dada la historicidad y temporalidad de los procesos de urbanismo, con consecuencias funestas si la carencia de una acción reparadora dificulta su mitigación preventiva, pareciera que estamos expuestos a sufrir sus futuras consecuencias, entre ellas las de los eventos climáticos extremos, tal cual lo estamos padeciendo con las frecuentes inundaciones en Bogotá y en Cartagena, las crecientes de los arroyos en Barranquilla, las riadas descendiendo por laderas de Medellín y los deslizamientos en Manizales, entre otros eventos que ponen en evidencia la carga histórica de los pasivos ambientales del modelo de ocupación urbana. De ahí la importancia de una adaptación al cambio climático con enfoques estructurales que brinden oportunidades equilibradas e incluyentes de desarrollo en los grandes centros urbanos y sus entornos metropolitanos como atractores demográficos, mirando no solo el tema de la congestión vehicular y contaminación del aire, dos aspectos a mitigar con el modelo de movilidad y combinación de los usos del suelo, sino también la vulnerabilidad yendo más allá de los factores naturales de la amenaza para resolver la fragmentación social y espacial del hábitat. Ver árboles, poblaciones y ecosistemas, sí, sismo, bareque y laderas. Imagen, calle de Río Sucio en el Chocó, tomada del espectador. Según el DANE, Instituto de Estudios Urbanos 2017, entre 1997 y 2017, el crecimiento urbano en las cabeceras municipales de Colombia, que se ha incrementado 37.2% y donde se ha concentrado el 60% de la población más pobre del país, presenta los mayores incrementos demográficos en Bogotá, distritos capital, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico, mostrando las mayores cuantías en las ciudades de jerarquía importante, así las mayores tasas de crecimiento demográfico en esos 20 años se hayan dado en zonas de baja polarización como Vichada, 120.7%, La Guajira, 108.2%, Casanare, 94.7%, Vaupés, 88.7% y Guaviare, 87.5%. Si en Colombia el proceso acelerado de urbanización la ha transformado es por la configuración de una problemática social que reclama mayor equidad y sostenibilidad ambiental, lo anterior ya que a partir de las décadas de 1960 y 1970, con cerca de 2/3 de su población en áreas rurales, luego de intensas migraciones y éxodos rurales relacionados con la violencia, la concentración de la tierra y las precarias condiciones de vida en el campo, el país pasó de tener casi 3/4 de su población concentrada en las ciudades. Ver la adaptación de las ciudades al trópico andino, análisis de la vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica. Imagen pabellón del Guadua del recinto del pensamiento Manizales en agoda.com. Como ejemplo, la amenaza hidrogeológica de Manizales, una ciudad intermedia de 400.000 habitantes que fuera fundada en 1849 sobre un ramal cordillerano y a 2.150 metros sobre el nivel del mar en la cuenca media del río Chinchina, un escenario donde las debacles por deslizamientos se explican por causas antropogénicas, ya que a partir de 1970 la ciudad con cerca de 233.000 habitantes se empieza a expandir por décadas sin control ni escuadra, invadiendo sus frágiles laderas. Hoy, por fortuna, además del sistema de alertas tempranas para prevenir afectaciones por deslizamiento, se cuenta con el programa Guardianas de la Ladera. Pero si en Manizales las amenazas volcánicas y sísmicas ya se conocen por lo padecido con las erupciones del Ruiz 1985 y el terremoto del Eje Cafetero 1999, y se cuenta con una gestión e instrumentos consolidados e institucionalizados en relación con la amenaza hidrogeológica, el panorama cambia, se debe actuar
tomando mejores decisiones dados los desafíos del cambio climático en su medio tropical andino por la fragilidad de las laderas de cenizas volcánicas en un escenario rural deforestado y en el medio urbano degradado, sometido a precipitaciones cada vez más intensas con incrementos pluviométricos esperados de un 20 a un 40% de 2070 al 2100, según pronósticos del IDEAM. Ver Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat y clima extremo, desastres y refugiados. Imagen Manizales, mapa de 2016 y ladera norte de la ciudad en eje 21. Adaptación al cambio climático. Según informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, OVNI 2022, aunque no precisa de detalles, señala que Colombia, por no tener la capacidad de adaptarse al cambio climático, está en la lista de 11 países en condiciones preocupantes para el año 2040. Adicionalmente, al tratar sobre la resiliencia al cambio climático, el director regional de ONU Hábitat señala que en América Latina y el Caribe, por ser una de las regiones más urbanizadas del mundo, no se puede hablar de adaptación al cambio climático sin mirar las brechas estructurales de nuestras ciudades por tratarse de medios urbanos desiguales y segregados. Dentro de la lista de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita mundiales, Colombia en 2016 se ubica en la posición 105. Su emisión bruta per cápita es muy similar al promedio latinoamericano, 7 toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales, valor casi idéntico al promedio mundial según el IDEAM 2016. Además, nuestra huella ecológica de 1,9 hectáreas por persona ya supera el per cápita de 1,8 hectáreas de la biocapacidad del planeta. Con todo esto, la apuesta de país es por la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero proyectadas al 2030 e implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático formulado en 2011. Si se cumple la meta, podría estar cerca del nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, estimado en 4,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante. Ver gestión ambiental del riesgo en el territorio y desarrollo urbano y huella ecológica. Aunque las estrategias de largo plazo sobre desarrollo ambiental parten de la cultura para poder transformar la sociedad conduciéndola hacia una ética ecológica, al considerar la incidencia del modelo urbano como guía para la construcción de un medio natural y ecológicamente sólido, donde la adaptación al cambio climático permita enfrentar los eventos climáticos extremos y contribuir a la transformación gradual del clima, surgen al menos 3 aspectos relevantes relacionados: emisiones, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Finalmente, sobre la adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Colombia, los enfoques del Plan de Adaptación de INVEMAR y otros al 2014 contemplan reducción de la exposición, aumento de la resiliencia de los riesgos cambiantes, reducción de la vulnerabilidad, preparación, respuesta y recuperación, transferencia y distribución de riesgos y transformación. Debería esperarse que dicho enfoque conduzca al transporte verde, al drenaje pluvial y fluvial en el medio urbano, al saneamiento de residuos y a la eficiencia térmica e incremento del verde urbano en áreas construidas. Ver cultura del agua en los ríos urbanos y dinámicas del clima andino colombiano. Imagen Parque Quebrada Las Mojarras en la comuna 16 de Bucaramanga en periódico15.com. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, referencia, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, febrero 13 de 2022. Portada: mosaico con desarrollos verdes en Colombia para innovar en la adaptación urbana. Fuentes varias, crédito en cada imagen. Contraportada: pasivos ambientales en la era de Manizales. Fuente: La Patria y Unimedios. Documentos Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Referencias bibliográficas: Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Colombia. Amenazas de cambio climático, métricas de mitigación y adaptación en ciudades de América Latina y el Caribe.
Brechas estructurales en América Latina y el Caribe, una perspectiva conceptual metodológica. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Ciudad, espacio y población, el proceso de urbanización en Colombia. Ciudades en Colombia han perdido sus espacios verdes. Conoce el proyecto ganador para el corredor ambiental urbana del río Cali, Colombia. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat, dinámicas de las áreas metropolitanas en Colombia, el medio ambiente urbano, la adaptación de las ciudades al trópico andino, la gestión ambiental del hábitat, las ciudades y el cambio climático, orientaciones para políticas, nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. Parques del Río logró 5º premio internacional en últimos 15 meses. Proceso de adaptación al cambio climático, análisis de América Latina. El entorno social, político y económico de los desastres. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Aquí tenemos un cúmulo de enlaces a documentos, están ordenados alfabéticamente. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Continúa la lista en orden alfabético. Las fuentes son el repositorio de la Universidad Nacional y las páginas web del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.